¿Ya has implementado tu API con Lootback 4? ¿Ahora quieres poder subir y almacenar archivos para después descargarlos o visualizarlos? En este video utilizaremos la dependencia Multer de Node.js para aplicar esta función dentro de nuestro proyecto. ¡Comenzamos! Cuando un cliente web sube un archivo a un servidor, generalmente lo envía a través de un formulario y se codifica como Multipart Form Data. Multer es un middleware para Express y Node.js que hace que sea fácil manipular este tipo de formularios cuando los usuarios suben archivos. Esta es la dependencia que vamos a utilizar, así que de aquí en adelante vamos a configurar la inicialización de esta librería y después veremos cómo poder implementarla. Como primer paso, lo que haremos es instalar la dependencia dentro de nuestro proyecto con el npm multer para instalarlo, pues básicamente la dependencia en JavaScript, pero también lo instalaremos en modo o la versión de TypeScript, porque hay ocasiones en las que nos muestra o nos llegará a salir una advertencia de que no se encontrará la librería a pesar de tenerla instalada con el método normal. Una vez tengamos instalado esto, nos dirigimos al package.json y nada más corroboramos que tengamos las dos dependencias agregadas, que sería multer y multer, la de TypeScript básicamente. Como siguiente punto, agregaremos dos constantes que nos servirán para definir en el binding del proyecto el storage directory, que básicamente va a ser la dirección o la ruta raíz de donde tomaremos como ruta de almacenamiento, y la siguiente variable será la del file upload service, que básicamente nos servirá para registrar lo que viene a ser el servicio dentro de el proyecto y sea pues básicamente accesible en cualquier controlador al que vayamos a implementarlo. Al agregar la constante file upload service necesitaremos crear una nueva variable o exportarla, mejor dicho. Crearemos un nuevo archivo llamado type, y dentro de ese exportaremos una nueva variable que básicamente hará referencia hacia el Express Serve Static Core, que básicamente nos ayudará a hacerle un manejo al request de la petición que estemos recibiendo dentro del controlador. Todo esto para que podamos básicamente manipularlo dentro de una función que vamos a crear más adelante dentro de un mismo servicio, y dentro de ese podamos pues básicamente manipular el body y obtener los archivos que nos están enviando desde el cliente que está consumiendo nuestros servicios. Para el siguiente paso nos dirigiremos al security specs.ts dentro de la carpeta utils y de nueva forma crearemos una constante que básicamente nos almacenará un objeto con ciertas propiedades que nos ayudarán a poder configurar de cierta forma las rutas que vamos a usar tanto para subida como para la ruta raíz de donde deseamos colocar el storage, y que sea nuestro directorio principal donde se almacenarán todos los requisitos o los archivos que estaremos subiendo en cada uno de los servicios que vayamos implementando a futuro. Crearemos dos variables, básicamente una va a ser la de portada y la siguiente sería la de root. La de portada indicaría el directorio o la carpeta donde almacenaremos imágenes de portadas del video, que es lo que vamos a implementar, y root sería la ruta principal dentro de public. Es decir, que dentro de public debemos colocar las imágenes para poder almacenar imágenes y que puedan ser visualizadas, imágenes o archivos mejor dicho, que puedan ser visualizadas o descargadas desde el cliente en base a una URL que estaremos guardando a la hora de hacer la carga del archivo. En el siguiente paso nos iremos al modelo en el que queremos agregar la nueva propiedad donde almacenaremos la ruta donde se ha subido el archivo, que en mi caso va a ser en video model, y aquí yo lo que voy a hacer es agregar una nueva propiedad que se va a llamar portada. Básicamente es donde yo voy a guardar la URL de donde se guardó la portada de este video, que en este caso yo solamente voy a subir imágenes. Una vez hayamos agregado la nueva propiedad al modelo, procederemos a ejecutar un npm run migrate para que nos refleje pues básicamente la nueva columna dentro de la base de datos de MySQL, que es la que estamos utilizando en este proyecto. Una vez terminado de ejecutarse el migrate, procederemos a revisar la base de datos y veremos que ya tenemos la nueva propiedad.
Para el siguiente paso requeriremos irnos a la Application TS de nuestro proyecto, donde haremos un par de configuraciones. Crearemos una nueva función para básicamente configurar la creación del directorio inicial, que en caso de no existir en un principio, Multer lo que hará es crearlo para que cuando hagamos las cargas el directorio ya exista y pues básicamente no haya problemas en que no se encuentren las rutas ni nada por el estilo. Lo primero será importar un par de dependencias y un par de variables que hemos creado en un principio. En este caso vamos a importar lo que va a ser Multer, que es la dependencia que instalamos al inicio del video. La siguiente importación es el file directory, que es la constante que creamos dentro del security specs con las dos propiedades, lo que son el root y la portada, que básicamente son las rutas que nos servirán para configurar las rutas de almacenamiento dentro de nuestro proyecto. A su vez también importaremos las dos constantes que creamos en keys, que es el file upload service y el storage directory, que básicamente nos va a servir para configurar el binding tanto del directorio inicial como del servicio que vamos a implementar para hacer la carga de los archivos. Después procederemos a agregar una nueva función que básicamente es donde vamos a englobar toda la configuración para Multer. Esta función se creará o se colocará fuera del constructor, pero dentro de la clase principal de Application TS. En el caso de que ustedes tengan el set DOM bindings que hemos trabajado durante los tutoriales anteriores, la nueva función la deberán colocar debajo de esta. En este punto el file directory me estaba marcando un error por la ruta, no entiendo muy bien por qué, pero la tuve que escribir manualmente, hacerle una referencia manual para que me dejara de marcar ese error, porque básicamente la ruta era la correcta, la que había yo escrito, pero como la había yo copiado puede que por ahí ocurrió algún bug que no me lo detectaba. Esta nueva función recibirá como parámetro una variable de tipo stream, que básicamente es el destination o la ruta principal que viene o debería venir por default en el proyecto, pero por eso estamos colocando una pequeña validación que en caso de que viniera nulo o indefinido, básicamente nosotros creamos nuestro propio directorio, nuestra propia ruta, que en este caso sí sucederá. Por eso estamos haciendo un path join, donde estamos tomando el dir name, que básicamente es la ruta principal del proyecto, y la estamos colocando o concatenando el file directory.root, que si recordarán es la ruta de public diagonal resources que tenemos como carpeta principal dentro del proyecto, en la constante que creamos dentro del security specs. En la parte de abajo estamos haciendo un bind con la constante del storage directory y le estamos agregando el destination, que básicamente es donde estamos indicándole cuál va a ser la ruta que se va a configurar dentro de este bind. En la siguiente línea estamos configurando el Multer Options, que básicamente es la instancia de Multer que estamos configurando para nuestro proyecto. Estamos definiéndole el storage como única propiedad, le estamos pasando que el storage va a ser en destination y una función que es el file name, que básicamente servirá para que al momento de que hagamos la subida de algún archivo, esta función se ejecute y se guarde la imagen o el nombre del archivo original con el que se subió para almacenarlo de esta forma. Esta pequeña configuración que hemos hecho dentro de esta función es la que nos creará el directorio principal una vez que hagamos una primera ejecución después de haber hecho la configuración completa. Ahora ya hemos creado la función, ahora lo que sigue es básicamente mandarla a llamar. ¿Dónde la mandamos a llamar? Dentro del mismo Application TS, debajo del component donde se agrega el REST Explorer Component, se colocaría esta línea de código donde estaríamos configurando el nuevo servicio o haciendo la configuración del Multer con el nuevo servicio. Básicamente le estamos pasando como parámetro el options.file storage directory, que es la función o lo que se estaría pasando dentro de la variable destination que les comenté hace rato, que en este caso no sé la razón exactamente, pero sí llega indefinida o nula, y básicamente por eso toma la configuración del if que le colocamos con el path join y toma la ruta que le estamos asignando tal cual. Ahora procederemos a hacer la primera ejecución después de configurar Multer para que o demostrar cómo nos creará el directorio dentro de la carpeta public del proyecto principal. Nos dirigimos a la carpeta public y notarán que dentro ya existe una carpeta llamada resources, que esa no existía hace un momento. Multer se encargó de crearla para poder pues básicamente hacer la subida de archivos dentro de este mismo directorio.
Una vez hayamos hecho esta configuración y hayamos corroborado que Multer nos ha creado el directorio, básicamente tenemos la primera parte de la configuración o del tutorial completa. Lo que sigue es crear un servicio o una clase que nos va a brindar un par de funciones que nos ayudarán y nos apoyarán a hacer el mapeo del request para poder acceder a los archivos de la petición y a su vez ejecutar una función de Multer que nos permitirá almacenar los archivos, ya sean imágenes, PDFs o diferentes tipos de archivos dentro de la ruta que nosotros le pasemos como parámetro. Lo siguiente es crear un archivo que se va a llamar fileupload.service.ts y dentro de este agregaremos el siguiente código. En primera instancia agregaremos algunos imports del loopback context, el multer, loopback res, el path y las variables que hemos configurado anteriormente o creado, mejor dicho, que es el file upload service de keys, el file upload handler del types y el file directory de utils dentro del security spec, básicamente para básicamente utilizarlos acá, poder acceder a la configuración que hemos puesto por default y usar estas variables para configurarle o indicar a Multer dentro de qué ruta es la que debe crear o subir los archivos. Lo siguiente es agregar un provider de Multer para básicamente configurar la memoria, o mejor dicho, el espacio en memoria de almacenamiento para básicamente la configuración inicial dentro del servicio. Dentro de esta le pasaremos como tal el nombre del servicio y el mapeo al bind para que básicamente esté disponible dentro de todo el contexto de la aplicación. Posterior a esto agregaremos una nueva clase que se va a llamar File Manager Service, que dentro integraremos lo que van a ser las funciones que nos permitirán hacer la subida de los archivos. Colocamos un constructor vacío porque en este momento no requerimos pasarle nada como parámetro. Agregamos una función que es el config manager, que recibe como tal el destination, es decir, una ruta que es donde se está deseando subir el archivo. Esta función lo que nos permitirá es implementarla en diferentes controladores y a su vez usar diferentes directorios. Todo esto para no tener básicamente un directorio fijo. Esta función nos permitirá configurarle en tiempo de ejecución cada una de las rutas a donde deseamos almacenar y a su vez Multer tomará en cuenta esta ruta para hacer la subida del archivo en la ruta que le hemos indicado. Posteriormente creamos una nueva función que se llama Get Files and Fields, que nos permitirá tomar el request o el objeto request que estaremos recibiendo desde nuestro controlador, mapearemos las propiedades de los objetos o del archivo que estemos recibiendo y nos devolverá un arreglo con los archivos y todas las propiedades que vengan dentro de este para posteriormente ejecutarlo con Multer y hacer la subida de cada uno de los archivos que recibamos. Lo siguiente será agregar una nueva función. En este caso yo estoy haciendo una función que solamente permitirá la subida de imágenes. Recibirá como parámetro el request, un response porque básicamente será lo que estaremos respondiendo y una variable des del tipo string que básicamente es donde estaremos recibiendo la ruta donde deseamos subir el archivo o los archivos que vengan dentro del request. Dentro de este creamos una nueva variable del tipo multer donde estamos inicializándola con el file manager service.config manager, que es la configuración o la función que tenemos en la parte de arriba, pasándole básicamente la ruta que queremos que use como destino dentro de la propiedad storage de multer. Como segundo parámetro el file filter. Dentro de este estamos agregando un par de validaciones donde solo aceptamos las imágenes de tipo PNG, JPG o JPGE, y en caso de que sea algo diferente a esto nos marcará algún error o alguna advertencia dentro del servicio. En caso de que no, proseguirá con la función como originalmente debería funcionar y estará realizando la subida del archivo. En la parte final dentro del return estamos ejecutando una promesa. Estamos ejecutando el upload.any y dentro de este estamos ejecutando lo que viene a ser la subida de los archivos. Notarán que dentro del if hay una parte del error que es en caso de que haya algún error a la hora de la subida, y dentro del else estamos ejecutando el resolve, que básicamente lo que hace es recibir del file manager service.getFilesAndField todos los archivos que han mapeado para posteriormente subirlos. Básicamente es como
En este punto estaremos realizando la carga de los archivos que se reciban mediante el request, y lo que va a hacer la variable upload es ejecutar una función interna dentro de Multer que tomará este arreglo de archivos y a su vez hará la carga de cada uno de estos. Ahora nos dirigiremos al controlador del modelo al que deseamos manipular y agregaremos tres nuevas importaciones, que es el request con la R mayúscula, el response con la R mayúscula y el res bindings, que básicamente nos ayudará también para el mapeo de los objetos request que reciba nuestro controlador. En la parte de abajo agregaremos, o básicamente yo ahorita lo que haré es agregar un pedazo de código que tengo implementado dentro de otro proyecto. Solamente le haré un par de modificaciones. Lo primero sería cambiarle el nombre de la ruta, que le colocaremos como videos / portada / y el ID del video al que deseamos agregarle esta imagen básicamente. Cabe destacar que en esta función que estoy implementando yo, el objeto o el modelo en la base de datos, o sea el registro, ya debería existir. Todo esto para que la carga de la imagen se haga de forma en que al momento de hacer la subida y obtener la ruta en la que se almacenó, editemos el registro existente. En caso de que el registro no exista, nos marcará un error el servicio en el que estaremos validando para básicamente no hacer que el servicio llegue a fallar o a tronar. En la parte de abajo, dentro de la función, le cambiamos el nombre a upload portada. Recibirá dos parámetros como objeto. Dentro del request body solamente recibirá los archivos, y como parámetro dentro de la URL recibirá el ID del modelo como tal. Notarán que agregamos un decorador que es el request body.file. Eso lo estamos almacenando dentro de la variable request de tipo request, y estamos haciendo una inyección de res bindings http.response que nos servirá para hacer un response del objeto como tal que estaremos implementando dentro del Multer. Todo esto debido a que Multer solicita el response con el que estará ejecutando pues la acción de la subida también. Dentro de la lógica de la función colocamos lo que va a ser el return, va a ser de tipo promesa o nulo. Para este caso únicamente hacemos instancia del file manager service, que es la clase que creamos anteriormente, y luego creamos la URL del destino. En este caso lo que estoy haciendo es crear el nombre de la carpeta donde se va a almacenar el archivo, que en este caso va a ser el ID del video más el nombre del directorio de la portada que le colocamos dentro del file directory, que en este caso va a ser portada, dando como resultado el ID más el nombre de la portada. Sería, por ejemplo, en caso de que yo le envíe 2, sería 2 portada, 3 portada en ese caso. Creamos una nueva variable llamada portada, que es donde vamos a almacenar la URL o la ruta donde se almacenó el archivo a la hora de hacer la subida. Pero antes de eso debemos hacer una pequeña validación, que en este caso yo estoy usando el find one, donde le mando el ID que estoy recibiendo como parámetro y estoy verificando de que ese objeto exista. En caso de que no exista, yo estoy mandando un http errors con la leyenda del libro no encontrado. En este caso debería ser video. En caso de que el objeto sea encontrado, seguiremos con el siguiente paso, que es mandar a llamar el objeto manager de tipo file manager service, y ejecutaremos la función upload images, que lo que recibe son tres parámetros: es el request, el response y el destino. Básicamente dentro de esto estaremos ejecutándolo para luego recibir la promesa dentro del DEM, y una vez que el servicio termine de subir los archivos, recibiremos como parámetro dentro del res un arreglo files, y dentro de este vendrán los nombres de los archivos que hemos subido. Para este caso solamente estoy implementando la subida de un archivo, por lo que le estoy indicando en el índice 0. Notarán que le estoy concatenando la palabra resources, que básicamente me ayudará a colocarle la ruta principal, indicándole que estará dentro de public, y a su vez dentro de esta se estará existiendo la carpeta resources, concatenándole el destino, que es lo que hicimos en un principio, donde concatenamos el ID más el nombre de la portada.
y el nombre del archivo como tal. Todo esto para almacenarlo dentro del objeto portada dentro de la propiedad URL. Del objeto video que validamos en un principio le agregaremos en la propiedad portada y le igualaremos a portada.url, que es el objeto donde almacenamos la URL que nos devolvió Multer, y lo que haremos es asignarle la URL a nuestro modelo, y a su vez actualizaremos mediante el ID nuestro modelo, únicamente la propiedad portada, y como resultado final nos estará devolviendo el objeto video o del modelo que hayan hecho la modificación con la URL como propiedad ya guardada. Una vez hayamos terminado de configurar esto, ejecutaremos nuestra aplicación. Nos dirigiremos al explorador y buscaremos la ruta del controlador donde hayamos implementado la función para la carga de archivos, que en mi caso es videos portada diagonal ID. Le doy try out y voy a colocarle como ID el 2 y voy a subir un archivo que en este caso va a ser una imagen. Ejecutamos y deberá devolverme el objeto video con la propiedad portada y dentro de ella la ruta donde se ha almacenado el archivo como tal. Para este caso revisamos la base de datos y notarán que tengo en portada y URL el mismo valor, ya que hice una pequeña prueba antes y notarán que se guardó pues en URL, estaba yo guardándolo en la propiedad equivocada, pero actualmente ya la guardó dentro de portada, que es la propiedad donde se guardará la ruta del archivo como tal o de la imagen. En este caso son imágenes porque estamos manejando portada como tal. Ahora vamos a proceder a hacer lo mismo con el ID 3, que es el otro registro que tengo. Subiremos una imagen diferente. Le damos a ejecutar. Y me deberá devolver el objeto video, que notarán que ahora en este sí me devuelve la URL con un HTTPS, que es un registro que hice yo anteriormente en un video tutorial anterior. Y dentro de portada viene la ruta pues del archivo como tal. De igual forma revisamos dentro de la base de datos y notarán que se actualizó la propiedad o la columna portada. Notarán que la ruta hace referencia a resources, a 3 haciéndole referencia al ID más el nombre de la portada como directorio y el nombre del archivo que subimos con la extensión también. Ahora si copiamos la ruta de la portada y nos dirigimos a nuestro navegador apuntando hacia el dominio o a la ruta de nuestra API con localhost, agregándole el puerto en este caso debido a que estamos en un ambiente de pruebas, y local, le agregamos lo que va a ser la URL que guardamos dentro de la base de datos y nos debería reflejar el archivo que almacenamos o que subimos, que a su vez estaría almacenado dentro del directorio que hemos creado al inicio del video. En este caso me está mostrando el registro del video 3. Luego procederemos a consultar los otros videos para ver la ruta de los videos 2, que en este caso usaremos el servicio get videos para que me devuelva todos. Ahora tomaré la URL del video 2 para poder visualizarlo y que puedan ver la diferencia de archivos, que básicamente es como me estaría mostrando y como ustedes podrían acceder a las imágenes o archivos que subieran. En este caso, al ser imágenes, me las representa dentro del navegador. En caso de ser algún PDF posiblemente se los marque de igual forma, o en caso de ser un Word se los descargue de manera automática. Ahora si nos dirigimos al directorio de public dentro del proyecto, notarán que tengo resources y 2 nuevas carpetas que son las que hemos creado en la subida de los archivos que hemos hecho como prueba. Notarán que dentro se reflejan las 2 portadas y a su vez los archivos que he subido anteriormente. Cabe destacar que esto funciona tanto como para imágenes como para archivos normales. Yo solamente agregué una validación de que solamente me permitiera subir imágenes como tal, pero ustedes pueden agregarlo o personalizarlo a su manera. Si el video les gustó, me ayudaría mucho si me regalan un like y un breve comentario. Espero estos videos les sean de mucha ayuda para implementarlo dentro de sus proyectos. Iremos creando y siguiendo con esta guía, que hay mucho por aprender aún. Muchas gracias y no se olviden de suscribirse para más contenido. Hasta luego.